su discípulo amado Timoteo en este caso. Fijaros qué importante tener en cuenta este detalle que os acabo de comentar, en el sentido de que las palabras de alguien que está a punto de morir probablemente son las palabras más importantes en la vida de esta persona. Cuando tú estás, si alguien ha tenido esa experiencia de estar con una persona en el lecho de muerte, como se suele decir, ahí a punto de morir, y sus últimas palabras, las palabras más importantes que salen de lo más íntimo y de lo más profundo del corazón de esa persona, donde no tiene nada que perder y lo que te va a decir es la verdad. ¿Ok? Entonces, podemos tener, teniendo esto en cuenta, podemos comprender quizás la magnitud, la importancia y la profundidad de estas palabras que Pablo está enviando a través de una carta a su discípulo amado, en este caso Timoteo. ¿Vale? Así que vamos, esto en cuenta, vamos a ir analizando algunas cosas, ¿vale? Bien, como bien sabéis, hemos estado ya aprendiendo el nombre de Timoteo, que nació en Listra, que fue instruido por su madre, por su abuela, que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, ¿vale? Hemos visto también el mapa. No sé si alguien ha tenido curiosidad estos días de investigar un poquito los 4 viajes. Bueno, el cuarto viaje en realidad no fue tanto misionero porque él es enviado de Jerusalén hacia Roma, donde finalmente será encarcelado y sentenciado a muerte. O sea que el cuarto viaje fue un poco forzado. Pero sí que hay 3 viajes muy importantes en la vida en el ministerio del apóstol Pablo, ¿vale? Y recordar que dijimos, en el primer viaje es cuando Pablo pasa por primera vez por Listra y es donde conoce a Timoteo y donde también Pablo tuvo una experiencia con la muerte, fue apedreado y todo esto, ¿vale? Y en su segundo viaje, la flecha en verde, es cuando toma a Timoteo como ayudante y lo lleva para que lo acompañe en su segundo viaje misionero, ¿vale? Y finalmente Pablo es el que envía a Timoteo para que se quede en la ciudad de Éfeso como obispo, como pastor en aquel lugar. ¿Vale? Y la pregunta que nosotros teníamos era, bueno, ¿y por qué él escribe? Y una de las cosas que Pablo tenía preocupación en cuanto a la iglesia de Éfeso es que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Y lo vemos claramente como él cuando escribe en la carta o en el libro de los Hechos, en el momento que él está despidiéndose después de estar 3 años en la iglesia de Éfeso, pastoreando, enseñando, todo el tiempo con los hermanos de la iglesia de Éfeso, y él les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Son palabras casi diríamos proféticas, en el sentido de que Pablo está diciendo: yo he estado con vosotros 3 años enseñando, cuidando de vosotros, pero después de mi partida se levantarán muchos que engañarán, que os van a intentar engañar, lobos rapaces. Pero lo más grave, entre algunas de las cosas que Pablo está mencionando, dice, y que a mí me llama poderosamente la atención, es cuando él dice: y aún de entre vosotros se levantarán falsos maestros. Y lo que está diciendo es que la iglesia, había una tendencia en que la iglesia estaba siendo contaminada por aquellos famosos sofistas que hemos estado viendo la semana pasada, ¿vale? Y entonces el consejo de Pablo, más adelante, cuando ya, en este caso Pablo ya no está en la iglesia, sino el que está es Timoteo, le da este consejo en la primera epístola: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales,
cuando habla acerca de toman la piedad como fuente de ganancia, se está refiriendo precisamente a estos sofistas que eran una especie de pseudo filósofos, ¿vale? Que eran ambulantes, sofistas, eran sabios ambulantes, discursantes profesionales, que podían hablar en público horas y horas, les encantaba hablar y hablar y hablar, y encandilaban o fascinaban a la gente con su forma, con su retórica, con su forma de discursar públicamente en estos lugares. Es muy interesante esto. Pero el tema está en que estos sofistas habían visto un filón muy importante en la iglesia de los Éfesos. Ellos habían visto un filón extraordinario. Habían dicho, mirad, esto es un buen negocio. Ni siquiera tengo que preocuparme de reunir a la gente. Ya tengo la gente ahí que se están reuniendo semana tras semana, y de a estos me voy a aprovechar, y a estos les voy a sacar el dinero. Porque ellos estaban acostumbrados, era habitual que ellos cobraban por los discursos que daban. Y a esto es a lo que Pablo se está refiriendo. Porque, hermano, la iglesia no está contaminada con esta gente de ahora, del siglo XXI. Ya en aquel siglo I, la iglesia ya experimentó que estos falsos maestros se estaban metiendo dentro de la iglesia, y como bien hemos leído, como le dice claramente, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. O sea, el interés de estos sofistas no era predicar el evangelio, no era enseñar la palabra de Dios. Lo que ellos estaban viendo era la forma en la que ellos se podían beneficiar de estas personas, de estos hermanos, muchos de ellos ingenuos, inocentes, que estaban empezando. Entonces ellos no tenían intención de convertir a la gente en seguidores de Cristo. Ellos lo que querían era tener un grupo, arrastrar a algunos de estos, llevarlos para con ellos y hacerlos seguidores de ellos. Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros examinamos el perfil de un hombre de Dios con ministerio, con llamado, porque a veces hay muchos que son llamados, pero son llamados por sí mismos, con otros intereses. A diferencia de uno que ha sido llamado por el Señor, es que el que ha sido llamado por el Señor, lo que va a intentar es llevar a la gente, convertir a la gente en seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. En el momento que nosotros vemos en el perfil de alguien que está ministrando y lo que hace es buscar seguidores de Él, para beneficiarse Él, evidentemente tienen que saltar todas las alarmas en nuestra vida espiritual. Todas tus alarmas tienen que... Y lo digo en el sentido de que hoy, como hemos comentado, es muy fácil poner en tu mismo móvil. Tú puedes abrir tu móvil y poner ahí el YouTube y encontrar ahí miles de predicadores que están enseñando. Pero no todo lo que se está enseñando ahí es de sana doctrina. Por eso decíamos la semana pasada, el tema de la semana pasada fue guardando la sana doctrina. Tenemos que ser fieles a las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, a las cuales Pablo fue fiel. Y a su vez Pablo tuvo la preocupación de enseñar a Timoteo, de mantener la misma línea y de velar en la iglesia a la que él le había encargado, la iglesia de Éfeso, para que no permitiera que estos falsos maestros, estos sofistas, que habían visto un filón aquí para poder hacer su negocio, para poder beneficiarse. Y lo triste es que muchos eran arrastrados y se convertían en discípulos de este o del otro, ¿no? Por eso yo soy de Apolo. ¿Os acordáis esa frase? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pero no es así. Somos seguidores de Jesucristo. Vale, entonces la pregunta es, y en el tiempo, fijar, esto es una foto actual de la ciudad de Éfeso. ¿Os acordáis que dijimos que en la ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en su época, que llegó a tener 500.000 de cristianos? Y todavía no he podido averiguar cuántos millones de habitantes tendría que tener esta ciudad para poder tener 500.000 de cristianos. Llegó a tener 500.000 de cristianos. Y en este lugar es donde se movían los filósofos, los epicúreos
y los sofistas, en este lugar que hoy es un montón de ruinas, donde no queda absolutamente nada de lo que fue la iglesia de Éfeso en su momento, que tuvo el honor de tener al mismísimo apóstol Pablo, de tener a Priscila y Aquila, de tener a Apolos, de tener a Timoteo y otros tantos que seguramente amaban al Señor, y donde insistentemente Pablo les advertía que tenían que velar. Y nos queda la reflexión de que tal vez no velaron lo suficiente, no fueron fieles a la sana doctrina, de tal manera que no quedó nada. Por eso luego cuando la semana pasada veíamos esa carta que el Señor le envía a los efesios a través del apóstol Juan desde la isla de Pasmos, donde le dice, mira, yo conozco tus obras, yo sé de tu arduo trabajo, yo sé de esto, todo eso está perfecto, solo que tengo un pequeño problema contra ti, has dejado tu primer amor. Así que lo siguiente que le dice es, por tanto, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. ¿Y a cuántos de nosotros en algún momento no hemos sido retados, desafiados por el Señor para ver tal vez hoy nuestra vida después de 10 años de cristianismo, 15 años o 20 años, y a veces nos acordamos de aquellos primeros años de nuestra vida cristiana? Y dicen, pero yo en aquel tiempo cuando conocí al Señor estaba loco, estaba apasionado, no sabía qué hacer. Si el Señor me hubiera pedido que me fuera no sé dónde, seguramente lo hubiera hecho. Y normalmente la tendencia de los cristianos es que con el tiempo, con el paso del tiempo, nos vamos acomodando, nos vamos convirtiendo en personas donde aprendemos 4 cosas que se nos ha enseñado, que hemos descubierto, y nos movemos dentro de esos parámetros. Pero evidentemente la reflexión es que de aquello que fue tan especial en esta ciudad de Éfeso, solamente hoy quedan un montón de ruinas, nada más. Y van millones de personas cada año a la actual Turquía a ver los restos de aquello que fue una gran ciudad en su momento, pero que de cristianismo no quedó nada. Vale, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿y cómo hizo Pablo para poder vencer a estos charlatanes, a estos embaucadores, estos que querían hacer negocio con la iglesia? Muy sencillo, vamos a ver lo que Pablo nos dice, por ejemplo. En este caso la carta a los Corintios dice, 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto está tirando, como se dice, una indirecta a los sofistas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Claro, evidentemente, era una forma por descarte, la gente se daba cuenta entre lo que Pablo ministraba y lo que ministraban estos charlatanes profesionales, estos que se habían metido, que predicaban, claro que predicaban, tenían un lenguaje extraordinario, cautivaban a la gente con sus discursos, con sus enseñanzas, pero el fondo ¿cuál era? Que querían simplemente utilizar a la gente como fuente de ganancia. Pero además es que simplemente eran muchas palabras muy bonitas, muy excelentes, muy agradables para escuchar, pero no estaban respaldadas por estas palabras, estas enseñanzas, no estaban respaldadas por el poder de Dios. En cambio, lo que Pablo ministraba, lo que Pablo enseñaba, la doctrina de Pablo, estaba respaldada por el poder de Dios. Por eso dice que mi ministración, lo que yo enseñaba, no eran palabras de humana sabiduría, sino que estaban respaldadas por el poder de Dios. La diferencia está, hoy podemos decir que a veces podemos ministrar, podemos enseñar, podemos predicar también, ¿vale? Pero lo que hacemos es que transmitimos información, porque son palabras de humana sabiduría. Transmitimos información que alimenta nuestro intelecto,
pero sin embargo no hay transformación de vida, no hay cambio en nuestro ser interior. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, cuando predicamos el Evangelio, ahí va el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que llega hasta tus entrañas, hasta tus tuétanos. Y es el que produce en ti el que tú quieras amar más al Señor, que tú quieras vivir tu vida para el Señor, que tú quieras estar buscando el cómo poder agradar más al Señor. Esto sería lo normal. Vale, entonces dijimos que estamos en la segunda carta y este pasaje que acabamos de leer hace un momento, yo he puesto como el título para hoy, aquí cuando comienza la prédica, evidencias de una fe no fingida. Y recordad que dijimos en el versículo 5 de este segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es un texto que da para muchísimo, por supuesto. Pero fijaros, aquí vemos 3 generaciones que han ido transmitiendo la fe. De la abuela transmitió a su hija fue capaz de transmitir a su hijo, en este caso Timoteo. 3 generaciones. Pero fijaros el detalle, no es cualquiera el que está hablando. El que está hablando es Pablo. Y Pablo utiliza un término que me encanta. Dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida. ¿Qué nos hace pensar esto? Una fe que no es fingida. Una fe que es aparente pero que no es. O sea, en definitiva, estamos hablando que pueden haber cristianos que tienen fe de verdad y cristianos que tienen una fe aparente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno que parece que tiene fe y uno que sí tiene fe? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y es la pregunta que yo quiero que esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, podamos nosotros recibir respuesta de parte del Señor. Bueno, como dijimos, eran palabras muy importantes de Pablo en su último tiempo de vida. Y aquí está el pasaje que quiero que quede grabado en tu corazón. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿vale? Qué bueno que alguien pueda decir de nosotros, ¿verdad? Y más de la talla del apóstol Pablo, que pueda decir que tú tienes una fe no fingida. Y hay diferentes formas de traducir este pasaje, pero habla de una fe aparente. Es como llevar una máscara, ¿no? Donde parece que somos cristianos, pero en realidad cuando nos quitamos la máscara, cuando nos quitamos la imagen de aparente fe, en realidad no hay nada, solo es apariencia, ¿vale? Bueno, pero vamos a dejarnos llevar por la palabra del Señor. ¿Cómo podemos saber? Y es una autorreflexión que esta mañana me gustaría que los que estamos en este lugar pudiéramos examinar nuestra fe y poder tal vez darnos cuenta qué nivel o qué tipo de fe es la que tenemos cada uno de nosotros delante del Señor, ¿vale? Fijaros, el título que he puesto, una fe verdadera nunca pierde el gozo, ¿vale? Y en la primera de Pedro 1, 6, 9, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es en la salvación de vuestras almas. Bueno, es un poco largo el texto, pero la pregunta es, ¿cómo es tu fe cuando tú enfrentas los momentos de prueba? Cuando tú enfrentas los momentos de tribulación, ¿cómo es tu fe? ¿Tú te desanimas?
te deprimes, te entristeces, empiezas a tener una crisis de fe y no sabes si, empiezas a dudar hasta si es verdad, si es que, yo no sé cuántas cosas o de qué manera a veces podemos llegar a perder el gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. En definitiva, lo que en este caso el apóstol Pedro está diciendo es que en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, tu gozo no puede faltar. Y es cuando más nos tenemos que gozar. Y a veces es interesante en el sentido de que tú puedes, en un momento de dificultad, tú puedes quedarte mirando el problema, mirando la dificultad. Y eso es lo que haría alguien que no tiene una perspectiva de fe correcta, donde mira el momento, la circunstancia, la situación, no puedo más, esto es muy difícil, esto es muy duro para mí. Pero lo que el Señor quiere, que en la vida de un hijo suyo, que cuando Él permite, y no te quepa ninguna duda, que las tribulaciones, las pruebas y todas estas cosas, el Señor a veces lo permite para que nuestra fe aumente, crezca, avance. Y que tú mismo aprendas hasta dónde llega tu fe. Porque recuerda un principio, Dios que todo lo sabe y todo lo puede, Él no necesita saber cuánta fe tienes tú. No tiene que pasarte por una prueba para saber si es que tú tienes fe. Eso es antibíblico totalmente. ¿Quién es el que tiene que saber la medida de la fe que hay en tu corazón? Cada uno de nosotros. Y cuando Él permite que tú pases una dificultad, una tribulación, el que tiene que sacar una enseñanza de esa experiencia eres tú, soy yo, somos nosotros, cada uno. Por eso dijimos, si no tienes una perspectiva de fe correcta y te quedas mirando el problema, la dificultad, el inconveniente, la tribulación que estás pasando, lo normal es que te hundas, te desanimes, te deprimas. Y a veces el Señor por misericordia dice, bueno, ya, pobrecito, vamos a quitarle la prueba porque si no se nos va a hundir, se nos va a morir. Pero no te preocupes, a la vuelta de la esquina te está esperando de nuevo. Bueno, vamos a intentar a ver si ya esta vez sí que lo puede ocurrir. Por eso digo, cada prueba que el Señor permite en nuestra vida es una ocasión para crecer y para avanzar. Pero yo me acuerdo cuando estudiaba que habían compañeros que repetían el curso y al año siguiente repetían el curso y estaban ahí 2, 3 años en el mismo curso. Oye, pero ¿cuándo va a pasar de curso? No, es que se escapaban, se iban a jugar a la pelota, se escapaban, se iban por ahí al bosque, al campo, y no hacían lo que tenían que hacer, no eran responsables, entonces les tocaba repetir. Y a veces también puede pasar en nosotros, que a veces repetimos y nos quedamos estancados. Y Dios está ahí tranquilo, no tiene prisa, está esperando a ver cómo tú vas a manejar esa situación. Ahora, fíjate qué distinto que es cuando tú estás pasando un momento de tribulación y tú dices, mira, el Señor ha permitido esto porque el Señor sabe que yo voy a poder superarlo. Y porque el Señor sabe que esto a mí me va a ayudar a crecer, a avanzar, a prosperar en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Entonces no te hundes, no te desanimas y lo ves como una expresión de la gracia, del amor de Dios en tu vida que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a avanzar para que no te quedes estancado espiritualmente. Y como hemos dicho, uno que tiene una fe correcta, una fe no fingida, una fe auténtica, una fe sana en el Señor, en medio de la prueba no se deprime, no se entristece, no le da la depre, no, se goza. Yo no sé cómo el Señor me va a sacar de este problema, pero yo sé que el Señor me va a ayudar. Y me va a ayudar y me va a sacar adelante. Y de esto mi fe va a crecer, mi fe va a aumentar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios siempre te dará infinidad de razones para sonreír, ¿verdad? Lo siguiente que vamos a mirar es, una fe verdadera es de ejemplo a otros. En la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10, por ejemplo, también encontramos que nos dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Ah, qué tremendo! Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que en que nos recibisteis y cómo nos convertisteis, cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Lo siguiente que encontramos es que una fe que es verdadera, una fe no fingida en la vida de un cristiano, es una fe que sirve de inspiración a otras personas. Es una fe que te contagia, es una fe que te anima. Hermanos, el desánimo es contagioso, ¿verdad? Si yo me desanimo y tú estás ahí un poco flojo, lo más probable es que si yo estoy desanimado, te desanime a ti también. Por tanto, cuando estamos desanimados, que estamos un poquito flojos, no busques uno que está triste, que está desanimado. Busca al hermano de fe, al hermano que te dice, mira, en Cristo somos más que vencedores. Venga, vamos a orar, vamos a creer a Dios y vamos a ver la gloria de Dios en esta circunstancia. No te juntes con el que está desanimado, con el que está triste. No digo, entenderme lo que estoy diciendo. Busca gente que te inspire la fe, que te anime, que te provoque, que provoque en ti que tú quieras, que te sirva de inspiración. Por tanto, un segundo elemento muy importante de una fe no fingida, de una fe verdadera, es que esas personas son de ejemplo y son de inspiración a otros. Ahora viene la pregunta. Ahora te voy a meter el dedo en la llaga. ¿Tú eres de ejemplo para otros? ¿Eres de inspiración para otros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No será fácil, pero te seguiré, Señor. Hermanos, mirad, la lucha en la vida de un hijo de Dios, desde el momento que tú te conviertes, es pasar de ser una persona almática, emocional, que se guía por sentimientos, por emociones, a empezar a moverte por la fe. Y la fe no tiene nada que ver, por eso, mira, bendito el hombre, la mujer, que sabe diferenciar lo que es del alma, lo que son las emociones, y lo que es la fe. Porque esa lucha siempre la vamos a tener, pero al final lo que se trata es que conforme va pasando el tiempo en nuestra vida cristiana, aprendemos a controlar nuestras emociones. Y las mayores, yo siempre digo que las mayores desgracias de nuestra vida son las decisiones que tomamos basadas en los sentimientos. En un momento de enojo, de arrebato, de enfado, de enojo, de resentimiento, ¿tú crees que estás capacitado para tomar una decisión correcta? Probablemente muchos que se han divorciado, muchos que han tenido tremendos problemas, han sido decisiones basadas en un momento de emoción que se apodera de nosotros. Bendito el hombre o la mujer que sabe diferenciar lo que es el alma y lo que es lo espiritual, lo que viene de la fe, que viene como consecuencia de la fe en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, ojalá en este lugar, los que estamos aquí, tengamos en cuenta este consejo de la palabra, que nuestra fe sea de ejemplo, de inspiración para otros, para otros. Y una cosa que sí, aprovecho para comentar, ¿no? Porque sabéis que tenemos un grupo en la iglesia donde a veces nos ha pasado que de repente un día tenemos que venir a la iglesia el día que tenemos reunión o tenemos vigilia o lo que sea, y de repente alguien dice, hoy no voy a la iglesia, y pone, hermano, hoy no voy a la iglesia. Y está el otro que está dudando, voy o no voy. Y con eso, pues yo tampoco voy. No te digo nada. Y ya aparece el tercero, aparece el cuarto. Pues al final, pues no, ni el pastor va al final. Porque como al final todos... Por eso siempre digo, si tú no vienes, me lo dices a mí en privado. No lo pongas en el grupo. Porque produce un efecto de desánimo muchas veces, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando. Número 3. Una fe verdadera tiene obras. Y aquí vamos a ver al apóstol Santiago cómo nos dice que una fe tiene que tener obras. Dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe no es una teoría, la fe no es un conocimiento, la fe no es información, la fe no es un estado de ánimo, la fe es algo que se tiene que ver en nuestra vida. Y fijaros, y pone el ejemplo que la fe sin obras está muerta en sí misma. La pregunta, alguien, me acuerdo en el seminario, cuando estudiaba en el seminario, una vez el profesor puso el ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una persona que está durmiendo y una persona que está muerta? Y todos dijimos, bueno, la diferencia es que está respirando. El otro no respira, pero el otro sí. Pues es exactamente lo mismo. Podemos tener fe, pero si la fe no tiene obras, es como si estuviéramos muertos en un sentido. ¿Y qué implica esto? Implica, y aprovecho para enseñar una cosa muy importante que yo aprendí hace muchos años. A veces tenemos una tendencia a movernos por extremismos, ¿vale? Y está lo que se llama el ataque del diablo, que todos sabemos lo que es eso, ¿vale? Cuando el diablo te ataca y se ensaña contigo, y tú lo ves que viene contra ti para destruirte, en fin, viene con todo su ejército. Y una cosa que yo aprendí, muy curiosa, es lo que se llama ataque de fe. ¿Sabéis lo que es esto? Un ataque de fe. Es algo como que tú de repente sientes una fe que te va a comer el mundo y haces algo que normalmente jamás lo harías, pero te viene una fe tan fuerte, pero que su origen no es espiritual, no viene de Dios. El origen de esa fe es un estado de ánimo, de euforia, de triunfalismo, de positivismo, algo que está muy de moda en muchos que predican el Evangelio estos días, ¿no? Te trabajan, te estimulan, te llevan al triunfalismo y tal. Y si tú quieres esto, tienes que hacer esto otro y tienes que regala tu esto, regala tu coche, regala tu casa, da tanto y vas a ver. Y la gente está toda emocionada con lo que van a recibir después. Y resulta que al final no pasa nada, claro, lógicamente. Pues los ataques de fe son tan peligrosos como los ataques del diablo. Porque tú en un acto de fe donde no has consultado al Señor, no le has pedido confirmación al Señor y simplemente has sido producto de un estado de ánimo, de euforia, y das un paso, no, por fe. Yo me acuerdo en mis primeros tiempos de cristiano, cuántos hermanos que yo los veía como se estrellaban cuando por fe. Me acuerdo hace ya muchos años, por fe era la moda que todo el mundo se compraba casas, se compraban coches, por fe. Pero ¿tú has sacado cuentas que si tú ganas 1.000 euros al mes y tu hipoteca cuesta tanto y tu crédito cuesta tanto, no te da de qué vas a comer, de qué vas a vivir, cómo le vas a poner gasolina al coche, cómo vas a pagar la luz, de la comunidad? No dan las cuentas. No, por fe. Por fe al final, un desastre, una vergüenza para el Evangelio, ¿verdad? Hasta iglesias que se han metido en historias por fe. Cuidado con esto de por fe. Tenemos que, mira, la fe es algo que cuando viene, cuando es legítimo, cuando es auténtico, cuando viene de parte de Dios, mira, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Pero cuando algo viene del corazón de Dios, cuando algo viene del Espíritu de Dios y te guía en una dirección, y con esto no quiero que se me queden traumatizados, no, es mejor, no, porque al final nos volvemos mundanos, nos volvemos lógicos y nos movemos calculamos todo y si podemos. Entonces eso lo hace el mundo entero, así funciona el mundo entero. Los cristianos nos tenemos que mover por fe y tenemos que tener en algunos momentos ciertas actitudes de fe donde confiamos en el Señor y hacer locuras para el Señor.
pero tienen que ser guiadas por el Señor. Si Dios está en el asunto, de alguna forma saldremos adelante. Pero si es producto de mi humanidad, eso tiene sentencia de muerte, más tarde o más temprano. Ahora bien, dijimos entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Significa que la fe que es verdadera, que es auténtica, la que no es fingida, tiene obras, tiene que tener obras. No es tanto decir que amamos al Señor, que creemos en el Señor, porque los demonios también creen y tiemblan, dice, no les sirve para nada. Pero la diferencia en nosotros es que la fe nos impulsa a hacer proezas para el Señor, a hacer cosas grandes para el Señor. Yo no sé qué tipo de situación tal vez es la que tú en tu vida en este momento te puedes estar encontrando, que quizás Dios te está pidiendo algo y tú dices, por más que le doy vueltas, no me da, no puedo. Y hermanos, muchas de las cosas que hacemos para el Señor no es porque podemos, no es porque tenemos, sino que son actos de obediencia. Hay ciertos niveles de fe elementales en nuestra vida donde Dios espera que por lo menos en ese mínimo elemental de fe seamos obedientes al Señor. Bueno, y daría para mucho el tema, pero bueno, lo voy a dejar ahí por misericordia. Bueno, dice, una fe verdadera sabe esperar. Y esto va también en línea con lo que estamos compartiendo. El mismo Santiago nos lo dice, capítulo 1, versículo 2 y 4, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para esparcir, para recoger. Todo tiene su tiempo. Y mirar, un elemento muy importante en la vida de aquel que se considera o entiende que es un hijo de Dios y que tiene la intención de tener una fe verdadera delante de Dios, una fe no fingida, este último elemento es tremendamente importante. Significa saber esperar los tiempos de Dios en nuestras vidas. Y aquí sí que hemos topado, aquí sí que tenemos un problema muchas veces. La fe verdadera tiene que producir paciencia, saber esperar los tiempos de Dios para nuestras vidas. A veces nuestra impaciencia provoca que hagamos cosas que están en la voluntad del Señor, pero tal vez no es en el tiempo de Dios para nuestras vidas. Y aquí hay algo muy importante, que es saber conectar con Dios para esperar el tiempo de Dios oportuno. Porque la Biblia también nos dice que la bendición de Dios no añade tristeza, no trae cosas malas. Cuando una bendición es legítimamente de parte de Dios, viene completo, viene con gozo. Tú puedes disfrutar, puedes deleitarte en aquello que el Señor te da, porque tú sabes que estás en la voluntad y en el tiempo de Dios. Y a veces podemos tener la voluntad de Dios, pero quizás no están en el tiempo correcto de parte de Dios esperando algo. Y cuando nos precipitamos a tomar algo que tal vez no está en el tiempo de Dios para nuestras vidas, no te quepa ninguna duda que eso nos va a pasar factura. Eso va a traer dolores de cabeza muchas veces y va a traer sufrimiento a nuestras vidas. Por eso tenemos que saber esperar. Y yo sé que por naturaleza los seres humanos queremos las cosas inmediatamente y nos cuesta muchísimo saber esperar y sufrimos y nos atormentamos. Y lo quiero y ¿cuándo me va a llegar esta bendición? ¿Cuándo me va a llegar esta bendición? No te preocupes, la bendición va a llegar, pero en el tiempo de Dios. Por tanto, saber esperar el tiempo de Dios es sumamente importante. Y esta es la cuarta característica, la cuarta cualidad en aquel que quiere tener una fe no fingida, una fe que agrade al Señor. Amén. Bueno, y quiero terminar, si me permitís,
en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos ya en la segunda carta, hay otro ejemplo que me ha gustado mucho, que es un segundo consejo de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, yo digo amén. El Señor nos dé entendimiento. Fijaros, aquí Pablo le da tres ejemplos que como prototipo, como modelo a Timoteo, donde le pone el ejemplo del soldado. Tú como buen soldado sufre penalidades. Y el que es llamado por el Señor no se enreda en los negocios de esta vida. O sea, la pregunta es, ¿y por qué Pablo escribe en este tono, en esta particularidad, esta forma a Timoteo? Porque no cabe ninguna duda que Timoteo se sentía incapaz de poder llevar a cabo lo que Pablo le había encomendado. Pablo era un hombre de una talla extraordinaria, hablando espiritualmente, como apóstol de Dios. Un hombre imparable, incansable, que llenó toda Asia Menor del Evangelio. Abrió un montón de iglesias, un montón de obras. Escribió todo el Nuevo Testamento prácticamente. Gracias a él el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Pero, sin embargo, fijaros, Pablo en algún momento le dice a Timoteo: mira, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie porque tú eres un muchacho joven. Y después, además, parece ser que tenía un problema de timidez. Lo segundo, además le dice también: pero mira, a causa de tu estómago, mejor tomas un poquito de vino, porque a causa de tus enfermedades. Una persona que tiene problemas de estómago normalmente es una persona muy, muy delgadita. No como yo no tengo problemas de estómago, no os quepa ninguna duda. Pero seguramente que era tímido, muy delgadito. O sea, yo me imagino que la impresión de ver a Timoteo no intimidaba a nadie, en otras palabras. Si era tímido y además delgadito, un poquito enfermo por el tema del estómago, y sin embargo la envergadura de responsabilidad que Pablo le encomienda que se haga cargo de la iglesia de Éfeso. Una iglesia en la que Pablo estuvo 3 años ministrando, predicando y ganando a cientos y a miles para el Señor. A tal punto que os acordáis la historia que hemos comentado, que aquellos que se dedicaban a fabricar los templecillos empezaron a ganar menos dinero porque ya no se vendían templecillos de la diosa Diana. Les tocó el bolsillo y entonces quisieron matar a Pablo. O sea, ¿hasta dónde llegó la predicación del Evangelio de Pablo? Claro, Pablo ya no puede estar porque él tiene que seguir con la misión que el Señor le había encomendado, y entonces deja a Timoteo. Cualquiera, humanamente pensando, pero ¿cómo se le ocurre a Pablo haber dejado a Timoteo en aquel lugar? Eso es una locura. ¿Cómo puede haber hecho eso? Pero Pablo lo hizo. Y en esta segunda carta, Pablo está afirmando a Timoteo. Le está afirmando: mira, tú tienes que ser como un soldado de Cristo y tienes que estar preparado para sufrir. Lo está diciendo en otras palabras: mira, Timoteo, el ministerio no es nada fácil, no es color de rosa, ¿verdad? Yo no sé desde allí cómo se ve muchas veces el ministerio. Si tú piensas que esto es pararse aquí y predicar un poquito los domingos, dar alguna... Tú piensas que es esto el ministerio. Predicar es lo de menos importante, tal vez. Es lo menos importante, para mí por lo menos, no sé. Son otras muchas más cosas que tiene que enfrentar el obrero, el siervo de Dios. Muchas más cosas. Luchas personales, en fin, estar siempre en primera línea no es fácil. No es lo mismo estar en la retaguardia, ¿vale?, que estar al frente, donde recia la batalla, ¿no? Ahí las balas, las flechas, las lanzas te caen por todos lados.
Y además que es una batalla perdida, os lo digo de antemano, si tú estás pensando en ministerio. Es una batalla perdida el que tú creas que vas a agradar a todo el mundo, que todo el mundo va a estar contento contigo. Eso no existe. Porque si agradas a uno, seguramente que a otro no. Y los que hoy son tus amigos, mañana son tus enemigos. Y cuando te descuidas te han pegado la puñalada. Eso está a la orden del día. Eso no, a mí ya no me asusta ese tipo de cosas. Lo das todo por la gente, lo das todo, pero tiene que ser siempre con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que Jesús nos enseñó que tenemos que amar al prójimo? Tenemos que amar con el amor ágape. El amor ágape que Cristo nos enseñó es un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. Ahora, si tú haces las cosas esperando que eso te vuelva por algún lugar, estás perdido, Quizás sí, quizás no. Lo hacemos por amor al Señor y no esperamos nada de la gente. Hace poco nos llegaba, no sé si alguien se enteró, nos llegaba la noticia, triste noticia, a mí me hizo mucho daño. Ojalá no lo hubiera escuchado, de verdad. Testimonio de un pastor que se suicidó. Y claramente él decía que él lo había dado todo, se había sacrificado totalmente por el ministerio. Abrió no sé cuántas iglesias, lo dio todo, sacrificó su vida, su familia, todo por la obra. Y cuando él más necesitaba de la gente le dio la espalda. Y fue tan traumático que al final no lo pudo soportar y al final se suicidó. Y ya sabéis lo que pasa con los suicidas, esto no es ningún secreto, ¿verdad? Lo podemos hablar, somos maduros. ¿Dónde van los suicidas? Al cielo no van, ¿verdad? ¿Cómo sería el sufrimiento de este hombre para llegar a ese punto? La reflexión es la siguiente. Evidentemente, por más hombre de Dios que fuera, él no entendió este principio, que de la gente nunca tenemos que esperar nada. El que entra al ministerio, el que piensa en ministerio y está esperando algo de la gente, olvídate. Mejor no lo hagas. Nosotros lo hacemos todo para el Señor y esperamos del Señor para con nosotros. Amén. Si Él por gracia nos quiere reconocer algo en todo caso, ¿no? Pero toda nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por tanto, de gracia hemos recibido, de gracia damos, ¿verdad? Por tanto, el que está pensando en el ministerio y le pone el ejemplo del soldado, tiene que estar preparado para sufrir, para padecer, en un sentido. Pero dijimos hace un momento, la fe verdadera, en medio de la prueba, de la dificultad, no pierde el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo siguiente que le dice, también le dice, mira como los atletas, en aquellos días, en aquel tiempo, hace 2000 años, los romanos, los griegos, participaban de esos Juegos Olímpicos, que ahí nacieron, por cierto, donde el atleta tenía que abstenerse de muchas cosas, de muchos placeres de este mundo, de esta vida, que nos ofrece muchas veces, para estar preparados para el día de la carrera. Y me gustó esta imagen, no sé si se ve claramente, ¿no? Creo que sí. Este hombre, Usain Bolt, dice, y su sonrisa olímpica conquistaron Río de Janeiro en el año 2016. Este hombre iba sobradamente ganando a los otros iban que se morían. Y él iba sobradísimo. Hasta se dio el lujo de girarse y mirar a la cámara y sonreírse. O sea, sí, increíble, iba sobradísimo. Pero la pregunta es, eso es el fruto de un esfuerzo impresionante. Tu forma de comer, tu forma de vida, abstenerse. No puedes trasnochar. Los deportistas no trasnochan, ¿sabías tú eso? Y tienen que entrenar y tienen que darlo todo para un día recibir la corona esa que le daban de laureles, que antiguamente le daban una corona de laureles, ¿no? Y Pablo llega a decir, yo estoy listo, estoy preparado, he corrido la carrera, estoy preparado para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. He servido al Señor yo estoy listo, él estaba a punto de morir. Dice, Timoteo, tienes que ser como esos atletas, que se cuidan, que se guardan, que saben que tienen una carrera, que no se pueden distraer, no te puedes dar el lujo de distraerte, tienes que estar ahí.
a pie de cañón. Y por último, para terminar, el ejemplo que le pone le habla del labrador, de los que trabajan la tierra. Y eso a mí me toca muy fuerte, porque fijaros, dice que para poder recibir una cosecha, tú tienes que trabajar la tierra, tienes que sembrar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros soñamos con un avivamiento en esta nación? ¿Cuántos? Y no sabemos las maneras, las estrategias. Dios ha prometido en reiteradas ocasiones a través de siervos de Dios, profetas, y han dicho que aquí va a ocurrir un avivamiento. Y no sabemos cómo va a ser y ni cuándo, ¿no? Yo no lo sé. Pero sí que sabemos que hay muchos hermanos que hemos venido de fuera a esta nación, algunos pensando que veníamos aquí a trabajar, ¿verdad? Pero el Señor tenía otro plan para nosotros. Y hoy estamos sirviendo al Señor, o estamos en la iglesia, formamos parte de la iglesia de Cristo en esta nación. Y yo siempre digo que cuando tú quieres sacar algo de una tierra que ha sido seca, que ha sido estéril por años y por generaciones, no llegas y plantas la semilla, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que trabajar la tierra, golpear la tierra, romper la dureza de la tierra, preparar la tierra, para entonces después sembrar la semilla, y entonces la semilla, con paciencia, dará fruto. Hermanos, hay muchos hermanos que han dado su vida por España, por causa de la iglesia en España. Misioneros que han dejado, hermanos que han dejado sus países, que han venido aquí a sembrar la semilla del Evangelio, esperando que un día vamos a tener una gran cosecha. Y no te quepa ninguna duda que muchos de nosotros estamos en ese proceso de dándole golpe a la tierra, dándole golpe a la tierra. Ni siquiera tal vez hemos podido sembrar la semilla. Pero lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es que, mira, el labrador tiene que sembrar la semilla y tiene que depender totalmente del Señor. Hablamos en un tiempo donde la gente no tenía los riegos automáticos como nosotros, ¿no? ¿Cómo era? El labrador, el que trabajaba, el que cultivaba la tierra, dependía únicamente si la lluvia venía o no venía. Y nosotros también tenemos que depender del Señor, y Dios enviará su lluvia a su tiempo. Y la cosecha va a ser abundante. Hermanos, me consta que hay muchos hermanos que han venido de fuera por amor a España, por amor a esta tierra, sin nunca tener nada que ver con España. Yo digo, y es una cosa que quizás va un poco en contra, tal vez, lo que voy a decir, pero hermanos que lo han sacrificado todo y han venido prácticamente sin recursos a vivir por fe para servir al Señor. Que si seguramente tuviéramos que hacer las cosas como normalmente se hacen, todavía estaríamos esperando poder hacer algo por esta nación. Porque si empezamos por de qué va a vivir un misionero, otros países jamás van a enviar un misionero si no hay primeramente un sustento, nunca. Pero sin embargo hay otros muchos que han venido a esta tierra y han venido únicamente por la fe y la confianza en el Señor. He conocido pastores que han vivido en el mismo local de la iglesia, han vivido con su familia y con sus hijos, por amor a España, por amor a los españoles, que lo han sacrificado todo y han casi llegado al límite en algunos casos. Eso desde el punto de vista europeo, español, eso está muy mal seguramente, pero muchos lo han sacrificado todo. Y yo creo que con el tiempo, seguramente, no digo que esté bien, que esté mal, pero con el tiempo yo creo que si sabemos esperar, vamos a ver una gran cosecha. Hermanos, sigamos sembrando. Sigamos sembrando. Y a su tiempo veremos una cosecha más que abundante. Empezaremos a ver los primeros brotecitos de una gran cosecha que viene por delante. Ponte de pie, por favor. Vamos a cerrar este tiempo. Los músicos se preparan, por favor. Yo no sé si te ha servido esto que hemos estado viendo, pero es para que reflexionemos. ¿Tu fe tiene obras? ¿Te gozas en las pruebas, en las dificultades? ¿Eres de inspiración, eres de ejemplo a otros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Gracias, Señor. Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos sido tropiezos para otros. Antes bien, queremos ser ejemplo, queremos ser testimonio, queremos ser de inspiración para otros.
Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros ese lenguaje negativo de fracaso, de miseria, oh Dios, de queja. Ayúdanos, Señor, que podamos ser esa fe que tú estás buscando en este tiempo, Señor. Una fe genuina, auténtica, legítima, que sabe esperar el tiempo tuyo, Señor. El tiempo de la bendición, la cual no viene con tristeza, no añade sufrimiento. Es una bendición que viene con gozo pleno y abundante de parte tuya para con nosotros tus hijos, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Nos humillamos ante ti. Nos arrepentimos, Señor, de aquello que no hacemos bien, oh Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre, una vez más, por medio de esa sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario, Dios, con la que tú has justificado nuestras vidas de una vez y para siempre, oh Dios. Esta mañana, oh Dios, redímenos delante de ti, oh Dios. Santifícanos por completo en espíritu, alma y cuerpo. Guárdanos para el día de tu venida, oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús.